más, quiero presentarle, seguramente más de algunos de ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, a nuestro expositor de hoy día, el doctor Marlon Winnet. Él es oriundo de la hermosa isla de Curazao, que algunos hemos escuchado en las noticias este último tiempo, está un poco famosa ahí. Eh, Tiene una formación académica en PhD, Traductología y Nuevo Testamento, en la Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda. Tiene una maestría y licenciatura en Filosofía, Teología Lingüística, Traductología en Antiguo y Nuevo Testamento en Estados Unidos y en Holanda. Además eh, de ser un gran amigo, un tremendo profesional, es traductor de lo que les hablaba recién, es traductor de la Biblia y consultor de traducciones desde 1989, revisor de la Biblia en papiamento, en su idioma natal, consultor para la Biblia de Estudio en Papiamento, asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas para todo el Caribe y las Américas. Es entrenador de traductores y consultores, profesor adjunto de la Global University de las Asambleas de Dios de Missouri, examinador externo de tesis doctorales, Seminario Evangélicos Sudáfrica. Y además también es pastor ordenado. Y por otra parte tiene también publicaciones en el campo de la teología y de las ciencias bíblicas. Así que estamos frente a un tremendo siervo de Dios. Yo de verdad doy las gracias por conocerte, Marlon, y por tenerte aquí en medio nuestro en esta noche. Y te dejo en tus manos esta hermosa audiencia que tenemos hoy. Que el Señor te bendiga y te dé su gracia. Marlon, estás con el micrófono apagado. Micrófono apagado. Sí. Por favor. Sí, gracias hermano Francisco, gracias Ronald, gracias hermano Ronald también que nos está ayudando. Justo estaba diciendo gracias al hermano Ronald que nos está asesorando con la parte tecnológica. Bueno, un placer estar con ustedes, feliz año nuevo todavía, año de bendición. Un gusto estar con ustedes. Vamos a tratar de tocar algunos temas acá. Eh, por lo que nos quede el tiempo. Voy a compartir pantalla. Déjame ver primero si lo estoy haciendo bien acá. Ujú. Sí. Bueno, más que nada, algunos de ustedes ya hemos tenido diferentes veces momentos donde hemos hablado sobre el tema de las asociaciones gremiales en el mundo greco-romano y su vínculo con el movimiento del Nazareno. Una de las cosas más importantes en el movimiento de Jesús de Nazaret es ese gran milagro por parte, una parte teológica espiritual, que un grupo pequeño de una provincia que para los romanos no significaba mucho, que los romanos menospreciaban, como era Israel, que desde allí lo que la gente pensaba, hijo de un carpintero, un tipo profético, los que no sabían los detalles de Jesús, uno de esos movimientos mesiánicos que habían muchos en la Tierra Santa en el siglo primero, que ese grupito, después de un siglo, muy rápidamente se esparce por todo el mundo greco-romano.
En primer lugar, tenemos que ver con ojos espirituales y decir que eso solamente pudo ser por medio de la gracia de Dios, ¿no? Por medio de lo que el Espíritu Santo hace. Pero claro, en esta charla y en los estudios del Nuevo Testamento, también estamos buscando, hay partes divinas, espirituales, sobrenaturales, pero también hay que Dios siempre usa también lo natural, ¿no? Entonces la pregunta siempre que a mí me fascina es, ¿cómo era esa sociedad greco-romana que permitió o cuáles fueron las instituciones, las modalidades, las plataformas de comunicación? Hoy en día diríamos, ¿cómo fue que el cristianismo se volvió viral? Se volvió viral en un tiempo muy corto. ¿Qué facilitó eso? Porque de ser una secta, secta en el sentido antiguo, un grupo religioso pequeño o un subgrupo de un grupo religioso, ser una secta, es la secta de los nazarenos, el Ho-Odos, el camino. ¿Cómo fue que tan rápidamente pudo conquistar al mundo greco-romano? Y eso nos interesa siempre. Entonces hablamos de esos grupos gremiales. Hoy queremos también hablar un poco sobre cómo esos grupos gremiales no es solamente como pensamos a primera vista, no son grupos estáticos, no son grupos también que llevan en sí la cuna de ideas nuevas, de protestas, y también hoy queremos ver la parte de la justicia, que en realidad cuando el cristianismo se manifiesta bajo la capa de uno de esos grupos, el cristianismo tenía su rito de iniciación, que era el bautismo en agua. El cristianismo tenía, digamos, su Magna Carta, que era el Antiguo Testamento, y después, claro, los escritos de los apóstoles. El cristianismo tenía su comida sagrada, la Santa Cena. Así también los grupos gremiales grecorromanos tenían también sus ritos de iniciación, tenían también sus documentos sagrados o no sagrados, depende. Habían grupos gremiales de panaderos que tenían, claro, su tema era más su oficio, pero siempre vinculada con los dioses y con la parte religiosa. Entonces, para los grecorromanos, el cristianismo en su primera manifestación lo reconocieron como otro grupo, otra asociación. Salió un libro el año pasado que se llama Labor, Sindicatos y Resistencia en el Imperio Romano, y el libro se llama Huelga, huelga en inglés. Es un libro súper interesante de uno de los grandes expertos en el mundo greco-romano, una señora joven que ha hecho una tremenda investigación, y pensé que sería bueno compartir un poco con ustedes. Esto viene fresco de la academia. El año pasado estaba en una conferencia en noviembre, ya conocí, ya tenía el libro, pero también pude interactuar con la señora Sara, la profesora Sara Bond. Y como yo también hago investigación sobre este tema, me interesó compartir un poco con ustedes de ese vínculo de los grupos gremiales ahora con el tema de la protesta, el tema de la justicia laboral, que vemos que no es algo nuevo o algo del tiempo medieval o algo de cuando viene la revolución industrial en Europa, en Inglaterra en primer parte, cuando se levantan voces para proteger a los obreros. Vemos que ya desde la antigüedad hay momentos, hay formas en que la gente simple, los obreros protestan, y ellos se dejan oír y exigen sus derechos. Eso es muy interesante. Y claro, cuando vemos el Nuevo Testamento, no nos tiene que sorprender entonces que el mismo evangelio, el evangelion,
las buenas nuevas de Jesucristo para estos obreros, esclavos, gente simple, gente oprimida, pudieron reconocer en el mensaje de Pablo, en el mensaje de los apóstoles, un mensaje emancipatoria, un mensaje de redención, no solamente espiritual, pero también un mensaje que abre puertas para cambios en su posición social. Por un lado, el Nuevo Testamento a veces parece acomodar sistemas y el status quo, por ejemplo, hablando de la esclavitud, ¿no? Pero por otro lado, dentro de esos textos, vemos que los primeros cristianos están en realidad sembrando la semilla de cambio en forma a veces diplomática, a veces muy sabia, a veces escondida, pero en el mismo evangelio que predica Pablo. Por ejemplo, si vemos la carta de Pablo a Filemón, abogando allí, intermediando allí para Onésimo, el esclavo fugitivo. Vemos que dentro de la formulación que da Pablo, hay también una formulación ahí redentora, que todos somos iguales en Cristo, ¿no? Y en Gálatas, Pablo define el Evangelio también en esta forma. En Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío, en el sentido soteriológico, en el sentido de salvación, en el sentido de... Entonces, eso tuvo que haber causado había dado, digamos, ánimo a la gente que vive en esa situación. Am, Hablemos un poco otra vez sobre las asociaciones. A veces decimos grupos gremiales. En latín y en griego se usa la palabra, bueno, en latín, collegiae, ¿no? La palabra colegio viene de esa palabra. A veces usamos la palabra teasoi en griego, que significa grupos de comida. La gente se reunía para comer. A veces decimos sunedron, que es el juntarse juntos, juntarse juntos. A veces también se llaman eclesia o eclesia. Palabra que reconocemos, que es la palabra que usa el Nuevo Testamento para la iglesia. ¿No? Entonces la iglesia es una asamblea grecorromana, es también un grupo gremial. Ahora, y aquí le estoy mostrando una inscripción, que es una inscripción de Marcus Licinius Privatus, que era digamos, el director de un colegio, digamos, la palabra colegio en castellano, el colegial de carpinteros. Entonces los carpinteros tenían su propio grupo, los panaderos, los soldados, los que seguían a Pitágoras, los que seguían a la diosa Diana. Entonces, por eso que muchos no quieren usar la palabra gremial, si da la confusión de que solamente se trata de ciertos oficios. No, por eso usamos la palabra asociaciones, porque eso indica que es un grupo muy diverso. El mundo greco-romano se movía por medio de estos grupos, ¿no? Am, una asociación romana podía cumplir tanto funciones sociales como económicas. Ambas realidades podían coexistir al mismo tiempo. Había un tiempo donde los eruditos se peleaban entre sí, como siempre, para definir las asociaciones. Algunos decían que solo eran para el aspecto económico. Pablo probablemente pertenecía a un grupo gremial, ¿no? Con el trabajo que hacía Pablo, y por eso Pablo pudo evangelizar,
porque él evangelizaba desde su trabajo, evangelizaba desde su grupo gremial. Así él conoció a mucha gente. En Tesalonicenses él dice que yo trabajé con mis propias manos, pero era una estrategia evangelizadora de Pablo. Eso es muy interesante, ¿no? Que en la Biblia, en el Nuevo Testamento vemos dos formas de misión. En la misión donde uno se dedica tiempo completo a la obra del Señor, pero vemos que muchos rabinos, aparte de ser rabino, tenían un oficio, eran carpinteros, ¿no? Trabajaban con cuero, ¿no? Tenían sus albañiles, tenían su oficio también que hacían. Entonces, nada tan extraño que hace Pablo. Pero también es una forma de evangelizar. Y para Pablo también es una forma de mantener su independencia. Pero yo pienso, más y más estudio el tema de los grupos gremiales, de las asociaciones, más y más estoy convencido que para Pablo era una forma de evangelizar, que Pablo en algún momento podía tal vez haber hecho el trabajo evangelístico y misionero apostólico, que tenía mucha gente que lo apoyaba, pero que Pablo siguió trabajando con sus manos porque era una forma de encontrarse. Cuando uno llega a una ciudad grecorromana, uno inmediatamente le reciben calurosamente la gente de su gremio, de su asociación. Si uno es panadero, uno va inmediatamente al grupo de panaderos. O sea, yo soy panadero de Jerusalén. Aquí yo vengo a visitar los de Roma. Ah, bienvenido. ¿No? Entonces, esos grupos gremiales lo que hacen es, y muchas veces con cartas de recomendación, y pensemos en la iglesia también, ¿no? Cuando uno sale de una iglesia y va a otra ciudad, cartas de recomendación. Vemos que Pablo envía sus cartas con sus discípulos, con Timoteo y con otros. También es una forma de recomendar a la persona al grupo gremial que se llama los cristianos en otra ciudad. Entonces, ambas realidades, las asociaciones greco-romanas no eran solo espacios sociales religiosos, sino también estructuras económicas y profesionales. Sus estatus combinan vida social, habían banquetes, hay membresía, ¿no? Oficialmente uno se vuelve miembro. Tenemos muchas lápidas y muchas inscripciones donde escriben los nombres de los miembros de la asociación. Tienen los líderes, a veces se usa la palabra presbíteros, que significa anciano, para los líderes, otras palabras, episcopos, la palabra que usamos, palabra obispo, la palabra obispo del Nuevo Testamento, episcopos, el quien da supervisión sobre, episcopos, scopeo significa monitorear, ver, vigilar, cuidar. Entonces el mundo greco-romano usaba esa palabra para los líderes también de los grupos gremiales. Hay muchas palabras que usaban, depende del grupo, ¿no? Entonces la vida social, entierros, muy importante en el mundo greco-romano, era tu entierro. Era muy importante para todos los grupos. Había un aspecto espiritual de vida post-muerte, pero también un aspecto social. La viuda, ¿qué vamos a hacer con la viuda que se quedó sin marido? Que en esa sociedad necesita el amparo de un hombre. Entonces esos grupos gremiales ayudaban a las viudas. Hey, eso nos deja recordar a Pablo cuando habla en Timoteo, ¿no? Cuando dice hay que ayudar a las viudas, los que son verdaderamente viudas, dice Pablo. Porque siempre había algunos tramposos por ahí que eran viuda, pero Pablo dice que ya todavía estaban en el mercado buscando marido. Entonces Pablo decía, bueno, sí, pero algunos tenían hijos que tenían dinero o familiares. Pablo dice, bueno, esos que las familias se hagan cargo, ¿no? Aquí nosotros somos para los que son verdaderamente viudas, completamente desamparadas, ¿no? Entonces, vemos que no es nada tan aparte del cristianismo en el sentido que los otros grupos gremiales también lo hacían.
Pero claro, desde la perspectiva teológica espiritual, el movimiento, la motivación es diferente. La motivación ya viene de textos del Antiguo Testamento y viene ¿cómo decimos? Una gestión del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Lucas en Hechos. Lo que hace Lucas en Hechos de los Apóstoles, es decir al mundo greco-romano, todas las cosas que son normales en el grupo greco-romano también son normales para los cristianos. Solo que hay un detallito. Los cristianos también tienen banquetes, también tienen ayudas a las viudas, también tienen socorro, auxilio material para la gente, también tienen líderes, pero en este caso hay un componente muy importante que es la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo Dios usa lo natural, ¿no? Lo que ya existe, Dios usa y lo da nueva vida y un nuevo cuadro. También los intereses económicos, ¿no? Podían pedir préstamo. Tenemos muchos papiros, fragmentos de papiros donde el líder de la fraternidad, de la asociación, reclama a un miembro u otro que no pagaste tu deuda. La asociación te ha prestado una cantidad de dinero y no lo has pagado. Tienes que pagar tu deuda. Tenemos muchos ejemplos de becas. Las asociaciones daban becas a los hijos de los miembros para estudiar, ¿no? Muy interesante. Cuidaban de aspecto cuando alguien estaba enfermo, cuando había un entierro, ¿no? Entonces, hay que cambiar nuestro pensamiento porque nosotros pensamos en forma secular, lo digo con mucho respeto, en el sentido de que nosotros tenemos la separación, ¿no? De lo espiritual y de lo secular, de lo cotidiano. Pero tenemos que pensar que en el mundo greco-romano no hay separación. Todos los gremios, todas las asociaciones gremiales rinden culto a Dios, dioses, ¿no? Siempre hay un elemento, tenemos muchas oraciones. Se inicia la reunión de los grupos gremiales con oración a Zeus, a Júpiter, a Apolos, etcétera, etcétera. Entonces eso no es nada extraño, ¿no? Bueno, eh, hay déjame ver que aquí se está apareciendo parte hmm, no sé cómo quitarla. Está apareciendo algo acá, ¿no? Ya, ahora sí. Ok. Sí. Entonces hay una discusión. ¿Quién comenzó con los grupos gremiales en Roma? Recordemos que es la ciudad de Roma que se rebela en contra de los griegos. Recordemos Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, que había conquistado al mundo de aquel entonces. Fijamos muchas veces la fecha, año 333 por allí, antes de Cristo, el joven general macedónico que va por el mundo, hijo de Felipe, va y conquista el mundo de aquel entonces y el mundo es helenizado bajo el yugo de los helenistas, pero también culturalmente el idioma griego, los dioses griegos, costumbres griegas, ¿no? Se diseminan por todo el mundo de aquel entonces. El general jovencito llegó, bueno, joven para nosotros, 30 y pico de años, llega hasta el río Indus en la India. De regreso muere en una batalla y su reino se divide en partes, ¿no? Ahora los romanos se rebelan en contra de ellos y después poco a poco los romanos van conquistando la cuenca mediterránea y los romanos se vuelven en el nuevo poder. Hay una discusión entre los romanos
por medio de diferentes historias y mitologías de cómo se inició Roma, la ciudad de las siete montañas, porque hay siete montañas a lo largo del río Tíber, y cómo inició, ¿no? Hay toda la historia de Rómulos y Rémulos, que eran dos huérfanos que fueron nutridos por lobos. Eso es interesante porque la palabra lobo en latín, lupos, hay muchos expertos que dicen que se usaba también para referirse a prostitutas, loba en ese caso. Entonces hay algunos que dicen que lo que está haciendo la mitología lo plasmó como animales, como lobos, pero en realidad que lo que está diciendo la mitología es que Roma se fundió a base de gente pobre, gente marginada, ¿no? Hijos de prostitutas, para decirlo así, ¿no? Eso es interesante. La ciudad de Roma goza de varias historias legendarias de origen. La de Rómulo y Rémulos ya conocemos. Dice que el año 21 de abril, 753 antes de Cristo, vemos que entonces se atribuye a esos dos chicos. Pero hay otro mito otra historia del origen, que es origen que comienza la ciudad con Numa Pompilio, am, que era un general de ese tiempo, un rey de ese tiempo, de uno de los pueblos. Entonces la fundación, y inmediatamente en esa historia de fundación se dice que es Numa Pompilio que establece las primeras asociaciones ocupacionales de Roma. Esos relatos a menudo sugieren que fue Numa entonces quien organiza a los romanos en grupos basados en oficio. La idea de estar vinculado a una asociación es muy parte de la identidad greco-romana, ¿no? Es muy parte de eso. Por eso que los cristianos, primeros cristianos, cuando los no judíos se convierten al cristianismo, nunca iba a ser una religión o una espiritualidad de llanero solitario. Eso en nuestro tiempo nos cuesta entender, ¿no? Entonces el creyente, el quien se convierte al movimiento de Jesús, sale de un grupo, una colectividad, y entra a otra colectividad. No es una cosa individualista. Espiritualmente va a pertenecer al pueblo de Dios, pero sociológicamente, económicamente, en términos de marcadores de identidad, se va a identificar con ese grupo a la cual pertenece, que en Antioquía por primera vez, cuando la gente vio cómo vivían ellos y que hablaban del Cristos, ellos los llamaron Cristanoi, pequeños Cristos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el aspecto de identidad social, económico, con el grupo gremial. Y eso nos dice mucho sobre el cristianismo y de nuestros orígenes y la importancia de ese vínculo de identidad, ¿no? Um, entonces, estas cuestiones incluyen estructura social, asambleas, ritos religiosos, no solamente, no solamente funciones laborales, ¿no? Entonces, Plutarco es el quien nos narra de eso, Plutarco, el gran historiador. Entonces hablemos un poco, las inscripciones y los papiros indican que entre la República Romana media y tardía, diversas asociaciones fueron tomando forma. A mí lo que me gusta de las nuevas investigaciones, bueno, lo de Plutarco no está nuevo porque ya sabíamos de la historia de Numa Pompilio, que en la historia donde Numa Pompilio, en la historia de Rómulos y Rémulo, es un poco más individualista, son dos chicos que comienzan con la ciudad,
¿no? Hijos de lobos, que fueron, ¿no? Pues de lobas. Y si pensamos que loba significa prostituta, entonces entendemos que se trata de gente marginada que comenzaron a vivir allí y cómo comienza. En la mitología o la historia de origen de Numa Pompilio, un rey que vivía en ese tiempo en esas comarcas, ya desde el inicio se dice que hay grupos gremiales. Es tan fundamental para la psicología grecorromana, es tan importante para las instituciones grecorromanas que ya se inserta dentro de su mito, de su origen, que es muy importante. El registro arqueológico muestra un desarrollo gradual de las asociaciones. Desde el inicio hay asociaciones, pero poco a poco van creciendo. La historia de un origen súbito y legendario, algunos lo ponen en duda, por lo menos los greco-romanos se querían ver así. Entonces, muchas veces las historias que tenemos de cómo inició algo, dice de lo que nosotros vemos como lo ideal, ¿no? Entonces, lo que vemos como ideal, metemos también muchas veces históricamente en la memoria colectiva, en la narración de los pueblos, por las virtudes importantes, lo vemos en nuestras historias de fundación, o sea, historia de orígenes, ¿no? Muy importante. Um, Esas asociaciones se organizaban en torno a oficios, eh, a culto religioso, habilidad y otras actividades casi siempre con una dimensión religiosa, ¿ok? El mundo greco-romano, año 117, para que tenga una idea. Eh, Aristóteles, el gran filósofo, también habla de las asociaciones. Aristóteles dice, todas las asociaciones son, por así decirlo, parte de la asociación del Estado. Lo que vemos es que la literatura oficial del Estado se quiere, digamos, absorber las asociaciones como partes del Estado. Por eso la investigación de Sarah Bond, el libro que le mostré, es exactamente una corriente opuesta, es tratar de ver en los documentos, en las inscripciones del mundo grecorromano, que no siempre, que la historia tiene dos partes, ¿no? La historia oficial del Estado es las asociaciones son bien portadas, cada quien tiene su grupo, cada quien tranquilito, y muchas veces en esos escritos no nos dicen que las asociaciones se rebelaban en contra del emperador o se rebelaban en contra de los ricachones, ¿no? Es esa historia que estamos tratando de recuperar en nuestro tiempo, que no niega la otra parte, pero complementa. Muchas veces son dos realidades y en nuestro tiempo también vemos eso, ¿no? En nuestro tiempo, si tomamos, por ejemplo, por ejemplo, si yo vengo de Marte y yo tomo la ley de tráfico de su país y yo leo allí que cuando la luz es roja hay que parar, cuando es naranjada se puede ir dependiendo, cuando es verde ahí se puede pasar. Entonces yo voy a pensar en esta sociedad cuando la luz es roja, entonces si yo voy a escribir de su pueblo, yo voy a decir, en esa sociedad la gente es muy precisa cuando se dejan dominar por el color de las luces en el tráfico, ¿no? Eh, cuando las luces rojas, todos paran. Pero sabemos que eso no es cierto. Eso es lo que el documento oficial dice. Pero la comportación, el comportamiento de la gente en la comunidad, hay una diferencia. Así de la misma forma, podemos ver que a veces hay leyes o hay cosas que se dicen desde la élite, pero el pueblo mismo, porque el pueblo mismo que tiene que luchar para sobrevivir, ¿no? A veces va a encontrar formas para sobrevivir que van en contra de la ley oficial, ¿no? Porque a veces la ley oficial no es justa, ¿no? Entonces los grupos gremiales también tenían ese aspecto, ¿no? Entonces Aristóteles representa ese aspecto oficial. Las asociaciones antiguas reducían riesgos y costos generando confianza y capital social
Esa es la buena parte donde convergen intereses sociales y económicos, surge también la dimensión política, ¿no? Entonces, esta forma de ver las asociaciones es de verlas como parte del Estado, parte de la polis, ¿no? La ciudad, la gobernación de la ciudad. ¿Sí? Hay leyes también que hablan de eso, ¿no? Pero existe una amplia brecha entre la legislación prescriptiva y la realidad social. Las leyes antiguas reflejan las ansiedades del Estado frente al crecimiento no regulado de asociaciones, más que su eliminación efectiva. Vemos que muchas veces cuando hay una ley es porque hay un problema, ¿no? Cuando hay leyes muy específicas es porque la gente no se comporta bien. Entonces, hay una ansiedad del Estado porque los grupos gremiales van creciendo y cada quien hace su cosa, ¿no? Pero tenían cierta cosa en común, por lo menos quemar incenso al emperador. Hay un grupo gremial, o no usa la palabra gremial, hay una asociación religiosa que no hacía eso, que eran los judíos, que eran una religión lícita, decían los romanos, una religión legítima, que era diferente a todos, porque era muy antiguo y los romanos en cierto momento les daban dispensación a los judíos para ejercer su fe. A veces no. Nerón, por ejemplo, no quiere escuchar de eso y persigue a los judíos, ¿no? Pero cuando los cristianos, los no judíos también se convierten a Cristo, entonces allí viene el problema. Hay un grupo que está reuniéndose allí que no están quemando incienso a la estatua del emperador. No se están acatando a lo que todos los grupos gremiales de la comarca tienen que acatarse. Pueden hacer cualquier otra cosa que quieran, está bien, pero por lo menos cuando sale el decreto que el emperador se autodenomina Filius Divi, hijo de la divinidad, hay que quemar incenso a la estatua del emperador. Los grupos gremiales son instruidos por el Estado que hay que mostrar lealtad al emperador de Roma. Y los judíos no lo hacían, todo el mundo entendía, los judíos medio raro, una religión antigua, tienen sus cosas, creen solamente en un Dios, ¿no? Tienen su dieta especial, tienen su templo, son aparte los judíos. Eso entendía la gente. Pero cuando el vecino, el vecino romano, el vecino en Asia Menor, en Éfeso, de repente dice, yo tampoco voy a hacerlo, porque yo soy seguidor de Cristo, yo pertenezco al grupo, a la asociación de los cristianoi. Yo pertenezco a la asociación de los que siguen al carpintero de Nazaret. ¡Wow! Al nazareno. Eso entonces se vuelve en un tema, ¿no? La prohibición legal no equivale a inexistencia ni a cumplimiento. La legislación revela lo que las autoridades esperaban controlar o moldear. Entonces, los cristianos, habían ya grupos que se rebelaban en contra. Por eso, en parte, Pablo y los primeros cristianos trataban primero de acomodarse a ciertas leyes romanas para que los romanos no pensarían que el cristianismo es parte de esos grupos anarquistas en contra del Estado. En primer instante, Pablo dice en Romanos, obedezca a todas las autoridades, Romanos 13, ¿no? Hay costumbres que las mujeres tienen que acatar, porque los grecorromanos hacían eso. Entonces, en primer instante hay ese acomodo, pero menos un tema, que es el tema de la adoración a Dios, ¿no? En ese tema, los primeros cristianos no se querían acatar. Entonces, el mundo greco-romano consistía de patricios que pertenecían a las familias ricas, los clanes fundadores de Roma. Am, Al principio eran el único grupo con plenos derechos políticos y religiosos. Su estatus era hereditario, los patricios
tenían un papel social político muy importante, eran los ricachones, el Senado, ellos gobernaban a Roma y después al imperio, bajo la República, después viene el imperio con el emperador, primero hay la República, ¿no? Las magistraturas superiores, cónsules y pretores, piensen en Poncio Pilato. Poncio Pilato era un patricio, ¿no? Viene de la familia de los patricios. Los cargos religiosos también. Entonces controlaban gran parte de la tierra, la riqueza y las redes de poder. Los patricios y tenemos a los plebeyos, patricios y plebeyos. El genio del cristianismo, el genio del cristianismo fue de tener un mensaje salvadora, un mensaje redentora, espiritual, pero también un mensaje redentora social para los grupos marginados, los plebeyos, pero sin excluir a los patricios. ¿Sí? Entonces el genio era que si pertenecías al grupo élite, tú también te podías convertir al cristianismo. Pero ojo, cuando tú entras a este gremio social, cuando tú entras a esta asociación de los cristianoi, cuando tú quieres ser parte, ser miembro de esta organización, de esta agrupación, cuando entras allí, eres igual a los otros. Eres igual al panadero, espiritualmente, ¿no? Vas a lavar los pies del copero, vas a lavar los pies de la gente simple, porque en Cristo somos hermanos. En Cristo somos adelphoi. En Cristo somos cada uno delante de Dios. ¿Hay diferencias sociales? Sí. Pero cuando entramos a la Santa Cena, dice Pablo, ustedes los patricios que llegan allí con su comidita muy rica, su comidita de lujo, que comienzan a comer y no piensan en los pobres, en los plebeyos, que también Pablo dice, no, 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 eso aquí no. Eso tal vez en otras asociaciones se hace, ¿no? Que los ricachones se juntan para comer y comen primero y después los pobres vienen, ¿no? Con su lata de atún y su lata de, ¿no? Su cosa simple. Pablo dice, no, aquí no. Aquí hay que reconocer al cuerpo de Cristo. Hablando ahora no teológicamente, que todos sabemos la parte rica teológica, digámoslo ahora en forma sociológica, económica del mundo greco-romano. Reconozcamos que no importa si somos plebeyos o patricios, no importa el origen de nuestra familia, aquí reconozca que todos somos iguales. Reconozca aquí que todos somos salvos en la misma forma, ¿no? No hay una forma diferente de ser salvos. Bueno, entonces eso de plebeyo y patricio es muy importante. Los plebeyos, la mayoría de la gente eran plebeyos, campesinos, artesanos, comerciantes y libertos, esclavos que se habían liberado. Veo que voy para 45. Me regalan 10 minutos más, ¿sí? ¿Está bien? 10 minutos más. ¿Sí? Um, entonces, esta situación entre los plebeyos y los patricios, esa situación de tensión. Y recordemos que, por ejemplo, los emperadores y sus familias, como los Julios, Julio César y todos estos, esas familias que eran familias de los nobles, ¿no? Esa gente había siempre una situación de tensión, había una situación de injusticia a los plebeyos, ¿no? Esa tensión resulta en lo que se llama el conflicto de los órdenes, siglo V hasta 3 antes de Cristo, donde los plebeyos comienzan a rebelarse en contra de la situación. Entonces, por primera vez hay tribunos de la plebe. Primero, solamente la gente de la familia de los patricios, pero ahora también se incluye a gente más simple, ¿no? De la comunidad para que puedan ser parte del Senado. Entonces hay un cambio allí ya en el mundo greco-romano.
Entonces, aunque los patricios pertenecían a la élite tradicional de Roma, no eran el grupo principal que formaban asociaciones voluntarias. Los colegia solían estar compuestos por plebeyos, artesanos, libertos, esclavos. Recuerda que Pablo dice a los corintios, no muchos de ustedes son de familias importantes, son de orígenes nobles, ¿no? No son patricios ustedes, está diciendo Pablo, no, son plebeyos, ¿no? Son plebeyos. Um, y también de los esclavos. Entonces, ahora estas asociaciones se convierten en focos de protesta social. En las asociaciones vemos los primeros sindicatos que llamamos Collegia Opificum, los que iban en contra de la sociedad, um, que reclamaban los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o los derechos del grupo étnico que vivía en esa ciudad, ¿no? Y hay diferentes ejemplos que estamos recuperando, que en esta investigación que hizo Sarah Bond, digamos, lo teníamos, pero no estaba en el radar, pero ella hizo una buena compilación de momentos de rebeldía, momentos de oposición que sale de los grupos gremiales, sale de los grupos marginados, usando el instrumento de las asociaciones, ¿no? Entonces allí vemos que las asociaciones se vuelven en una cuna de rebeldía en contra, rebeldía, o digámoslo en otra forma, se vuelve en espacios para buscar justicia, ¿no? Justicia social, justicia económica, ¿no? Un gran ejemplo de cómo, por ejemplo, los esclavos se rebelan en contra del sistema. Es la famosa historia de Espartaco, Spartacus, um, que era un gladiador de Tracia, y él lidera una gran rebelión de personas esclavizadas, ¿no? Um, Años 73 a 71 antes de Cristo. La magnitud de la rebelión es inmensa. Se habla de 70.000 hasta 120.000 combatientes, todos ex esclavos, que se unen a Espartaco, ¿no? Para pelear. Um, entonces, lo que hace es que como había crecido mucho el sistema de esclavitud, habían gente romana que se volvían esclavos por tener deudas, ¿no? Y habían esclavos por la guerra, ¿no? Gente del exterior, de otras partes, o otras partes no de Roma, fuera de Roma, que se volvían esclavos, ¿no? Entonces, esta rebelión de Espartacus es muy importante en marcar una gran rebelión en lucha por justicia social. Muchas veces en la historia lo hemos visto como una lucha, ¿no? Y ni siquiera era una lucha para conseguir manumisión, libertad completa, era una lucha para los derechos de los gladiadores en primer instante, que había mucho abuso. Usted sabe que los gladiadores eran prisioneros o gente en la sociedad greco-romana que se habían endeudados y se les obligaba a ser gladiadores, soldados, prisioneros de guerra, decimos en castellano, prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, ¿no? Fueron esforzados a pelear. Entonces, esto es una de las más conocidas, pero así tenemos también muchas rebeliones pequeñas en el mundo greco-romano en contra del sistema, ¿no? Am, Volvamos al tema de las asociaciones. Am, en las asociaciones habían también los esclavos. Es fundamental saber que los esclavos iban a donde iban los dueños de los esclavos. Si el dueño del esclavo pertenecía a una asociación, automáticamente el esclavo
pertenecía a esa asociación, ¿no? Donde se les permitía. Por eso también en el cristianismo, yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos que cuando se convierte el pater familias, el padre de la familia, cuando se convierte a una religión o una filosofía, cuando se vuelve miembro de un movimiento filosófico, un movimiento de cómo vivir la vida o cualquier grupo de asociación, toda la familia también es miembro de esa asociación y también los esclavos, ¿no? Am, entonces, tenemos también asociaciones muy específicas de los esclavos mismos, ¿no? Los esclavos también tenían entonces sus propias asociaciones en cierto momento, según va el tiempo. Bueno, voy a ir terminando, voy a ir al final acá. Ah, entonces, los primeros sindicalistas en realidad eran los grupos gremiales de los del teatro. Los actores de teatro se formaban, se organizaban muy bien para pelear sus derechos, ¿no? Sus salarios, demanda de trabajo, sus condiciones, ¿no? Entonces, voy a saltar lo de la guerra púnica. Em, Nuestro primer escrito donde hay una huelga, donde hay una protesta antes del mundo greco-romano, es bajo Rameses, el faraón Rameses. Tenemos un papiro donde todos los que están trabajando en un pirámide deciden ir en huelga. Deciden ir en huelga y deciden no comer hasta que se arreglen sus condiciones. Es el famoso papiro de Rameses de la dinastía 20, donde vemos esa rebelión. Bueno, ahora sí voy terminando. Em, entonces, veamos al cristianismo, cómo el cristianismo usa esas formas de colegiais, synedrion, teazoi. Son grupos de asociaciones donde no solamente hay armonía, pero también son fuentes de protesta. No es así que los plebeyos, hay que cambiar esto, y los esclavos eran pasivos sin recursos de protestas. Encontramos momentos de protestas. En el Nuevo Testamento vemos que es justamente ese formato que usan los primeros cristianos para promover el cristianismo. El Evangelio tiene un mensaje de posibilidades nuevas para liberarse de la situación. No muchos de vosotros eran sabios según los criterios humanos. No muchos eran poderosos ni de alta posición social. Pero Dios ha escogido lo que es necio en el mundo, lo que son los plebeyos, lo que son los de la familia, y los que son de los grupos que no son vistos con buenos ojos, ¿no? Para avergonzar a los sabios, lo débil para humillar lo fuerte, lo bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. El Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas, quepa muy bien con el deseo, con el afán para justicia laboral, no solamente espiritual, que es lo más importante para nosotros como cristianos, pero quepa muy bien con esta tendencia y estos movimientos dentro de las asociaciones para conseguir justicia. Justicia para los trabajadores, justicia para los esclavos, justicia para la gente marginada. Gracias. Muchas gracias a ti, querido Marlon. Tremenda y gran exposición. Increíble, increíble poder reconocer y darnos cuenta de esto, de que las asociaciones, que los grupos gremiales no son parte del día de hoy, sino que parte de nuestra historia y las necesidades de la humanidad, ¿no es cierto? Y en este caso del cristianismo de la época. Eh, Hermoso, hermoso poder seguir creciendo, te lo agradezco. Te vamos a dar un minuto ahí de descanso. Vamos a tener la oportunidad de hacer un par de preguntas en un minuto más
Mientras Marlon descansa un segundo ahí, después de una hora de charla que nos ha compartido. Yo quiero en este momento compartirles sobre nuestro próximo diplomado. Ya saben que las sociedades bíblicas también hace varios años estamos desarrollando eh, módulos de diplomado y, y en esta oportunidad, para ahora fines de enero, el 31 de enero, vamos a dar inicio a este diplomado en Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes. Interesante, ¿eh? Al menos el título, ¿no es cierto? Nos plantea ahí a ver cómo debemos ser, cómo debemos estar posesionados, ¿no es cierto?, para estos tiempos en que vivimos, yo creo, ¿ah? No son tiempos distintos para muchos de nosotros y tiempos desafiantes. O sea, yo creo que esta generación que estamos aquí presente es la generación que más cambios ha vivido, sobre todo lo tecnológico, ¿no es cierto?, durante nuestra vida. Así que, sin duda alguna, son tiempos desafiantes y que hay mucho por seguir aprendiendo. Así que invitarlos. Son 8 módulos, todo igual que esto, totalmente online. Si se interesan, pueden entrar ahí a campusbiblico.com y poder interesarse, o sea, indagar un poco más de qué se trata o también consultar directamente con su sociedad bíblica nacional. Así Para que el video, Francisco. vamos a ver un corto video aquí. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes. Propósito: interpretar, aplicar y acompañar a otros con sabiduría bíblica. Inicio 31 de enero. Se estudian todos los sábados según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia y ciencias bíblicas. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Será certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones: Facebook Sociedad Bíblica de tu país. Súmate a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual. Bueno, ahí está. Se los dejamos y esperamos algunos de ustedes volver a encontrarlos ahí el día 31 de enero. Y ahora vamos a hacerle un par, dos, tres preguntas a nuestro querido doctor Marlon. Vamos a levantar nuestra mano y le vamos a dar audio para que pueda realizar su pregunta. Así que agradeceré que pueda, el que tenga alguna pregunta en vista, pueda levantar su mano y tener la oportunidad de que Marlon pueda, no sé si dar una respuesta o entregar un comentario acerca de su inquietud o consulta. Hemos tenido un excelente tema. Tengo una pregunta de parte de Antonio, que escribió por ¿Ya? chat. Dice la pregunta: ¿Jesús creó gremios en su tiempo o escogió personas de gremios? Es la pregunta que hace Marlon. Habilite su micrófono, Marlon. Ya. Sí, claro, en Israel tenemos lo mismo, ¿no? Los rabinos forman su propio gremio. Los carpinteros tienen su propio gremio. Por eso también que se refiere a Jesús como el carpintero, ¿no? Por eso también que no se quiere aceptar a Jesús como líder espiritual, porque esa cosa también de los grupos gremiales más precisos y tradicionales no aceptan a una persona como tal, como tal. Hay ritos de iniciación, hay que ser parte de ciertas familias para ser parte de ciertos gremios. Justamente la parte espiritual, si hablamos, eso ya viene del Antiguo Testamento, claro, pero en el tiempo de Jesús, esos grupos, sectas judías, para decirlo así, como los fariseos, los saduceos, ¿no?
cada grupo también tiene su identidad. Entonces, eso también es parte del tema de Jesús con los fariseos y los líderes. ¿Dónde ubicar a Jesús? ¿Cómo puede ser que viene de Galilea y no ha cursado, no se ha sentado a los pies de ningún rabino y es rabino? ¿No? Entonces, el aspecto del grupo gremial de identidad también afecta al cristianismo. Pero por eso cuando Jesús comienza, no es nada extraño que Jesús comienza con los discípulos, tiene sus 12 discípulos, bueno, pero tiene primero los discípulos, escoge los 12 apóstoles y conforman como grupo. Eh, em, entonces, los grupos mesiánicos, había muchos grupos mesiánicos, eran un líder, un rabino, un profeta, así llamado profeta, que tenía sus discípulos, ¿no? Entonces, antes de Jesús ya había, y después de Jesús también hubo grupos así de proféticos o mesiánicos. Eh, Todo el mundo se manifiesta en forma de grupos para dar enseñanza, ritos de iniciación, etcétera, etcétera. ¿Usted recuerda cuando los discípulos dicen a Jesús, hay un tipo que está sacando demonios en tu nombre? Ese tipo no pertenece a nuestra asociación. Jesús dice, no, basta con ese cuento de asociación. Ese evangelio es para todos. Ese evangelio derrumbe barreras étnicas y barreras de asociaciones. Es un evangelio que va más lejos. Muchas gracias, Marlon. Eh, mm, ¿Hay alguna manito levantada? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Ronald, ¿no tienes tú por ahí en el chat alguna otra pregunta? Estoy revisando, pero no No se tengo. ve, no se ve. Bueno, aquí hay alguien, se llama Marlon Cortés. Dice, de acuerdo con la exposición, podríamos afirmar que Jesús fue un líder espiritual y social y que dentro del cristianismo también se vela por los derechos sociales y laborales. Esa es la pregunta de Marlon Cortés. Sí, sí. Y allí el tocayo, el tocayo lo da en el clavo. La parte espiritual es la más importante siempre, ¿no? Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, para liberarnos, pero no podemos separar eso de la parte social. En el Nuevo Testamento no se puede. Cada milagro que Jesús hace de sanidad no es solamente sanidad del cuerpo, es también sanidad social. Los leprosos eran aislados, la gente endemoniada, la familia tenía estigma, ¿no? Se estigmatizaba la familia, se expulsaba a la gente de los pueblos porque estaban enfermos. Los fariseos veían a los pecadores, ¿no? Entonces, todas las cosas que hace Jesús tienen implicaciones espirituales eternas, amén. Porque a veces la gente se vuelve un poco belicosa cuando uno dice que hay un aspecto social, ¿no? Eso no está diciendo que no hay un aspecto espiritual, pero los dos van juntos para Dios. La palabra sosomai, salvar, salvación, ¿no? Tiene que ver con todo el cuerpo, el alma, el espíritu, la posición social del ser humano. Entonces sí, hay muchas parábolas de Jesús, hay parábolas de Jesús donde podemos ver, por ejemplo, una parábola como el mayordomo infiel, que nos cuesta mucho entender. Puede ser que es una parábola que sale de esa lucha por la justicia de las personas campesinas, ¿no? De las personas que viven en Galilea, que fueron oprimidos por los latifundistas. Entonces, hay diferentes momentos donde vemos que Jesús está interesado no solamente en la parte espiritual, ¿no? Dele de comer, ya se está volviendo tarde, dele de comer a la gente, Jesús está interesado. Entonces, sí, yo pienso, el problema es cuando uno va a otro extremo, ¿no? Algunos ponen a Jesús casi como digamos, un Jesús marxista, un Jesús, un Jesús de la revolución, ¿no? Entonces hay que no abandonar el contexto del primer siglo. Es una cosa muy compleja
es una combinación de diferentes matices y a veces la gente se aprovecha tal vez para ir a otro extremo. Pero también es un extremo pensar que el Evangelio no tiene nada que decir sobre el aspecto material, social del ser humano. Son dos extremos, ¿no? O sea, Bueno, ¿Hay otra pregunta, Ronald? sí, tengo una pregunta más y creo que con Ya, esta podemos ir cerrando. ya. Eh, dice Daniel González, dice, hago una pregunta en el tiempo de Jesús. ¿Existían los piadosos a donde se identificaba, pero posteriormente se hace un gremio? El ejemplo de Jesús. Y los gremios o grupos, ¿cuál sería ese ejemplo que lo trae a este tiempo actual? ¿Cuál sería ese ejemplo contundente? ¿Lo vivimos hoy o no? ¿Puede repetir la pregunta? No la Ya, escuché. dice, hago una pregunta. En el tiempo de Jesús existían los piadosos, a donde se identificaba, pero posteriormente se hace un gremio. El ejemplo de Jesús y los gremios o grupos, ¿cuál sería el ejemplo contundente en el tiempo actual? Si es una En nuestro pregunta, tiempo. ajá, Mm. ahora lo trae, sí. No sé si está Daniel, quiera decirlo de una mejor manera para poder abrir el micrófono de él. Sí, porfa, Daniel, si me ayudas a entender un poco mejor la pregunta. Ujú. Sí está. No se fue. Estoy ahí habilitando el micrófono, Daniel. Se puede hablar Ah, sí, gracias. Ok, buenas noches a todos, saludos desde México. Saludos, Sí, Daniel. Sí. saludos. La diferencia, sobre todo en el tiempo actual en el cual nosotros estamos viviendo, de acuerdo a lo que sucedió en esos tiempos respecto a los diferentes grupos que había. En la actualidad tenemos muchísimos y bueno, hay una Ah, diversidad, sí. pero pues ¿cuál sería el ejemplo más contundente de seguir una línea como en el tiempo de Jesús o de los discípulos? Sí, sí, sí. Bueno, el ser humano siempre se va a agrupar en la historia de la iglesia, cuando vemos, cuando entendemos bien el mundo greco-romano, entendemos esos aspectos de las asociaciones que vemos que va a seguir por la historia en diferentes formas, ¿no? Hoy en día hablamos de denominaciones, por ejemplo, de iglesia, hablamos entonces nuestro concepto de iglesia es un poco diferente al del primer siglo o los primeros siglos incluso, ¿no? Em, digamos, no ser prescriptivo, yo no quiero ser prescriptivo en el sentido de que la misma forma que los primeros cristianos se aprovecharon de lo que ya existía en su comunidad para diseminar el evangelio, nosotros también en nuestro contexto vamos a aprovechar, vamos a tener la influencia de la modernidad en nuestra evangelización, en nuestra vivencia como cristianos. El cristianismo tiene que tirar raíces, ¿no? Dentro de una cultura. Entonces siempre va a adaptarse por partes sin perder su esencia, ¿no? No perder su esencia a la situación. Entonces, en ese aspecto de grupos gremiales, tenemos otras formas de grupos gremiales. Tenemos tal vez de muchas iglesias, eso es otro tema, ¿no? Pero es la misma idea de grupos de asociaciones, ¿no? Lo que sí podemos decir como guía es que por lo menos vemos que el individualismo que nos ha afectado a todos. Hay culturas más individualistas que otras, pero en nuestro mundo globalizante, global, esa influencia de lo individualista nos ha afectado a todos. Allí tenemos que ver que en la Biblia, tanto desde el aspecto social, histórico, pero desde el aspecto teológico, por eso habla del cuerpo de Cristo, habla de una convivencia, una solidaridad, de una comunidad de fe. Y yo pienso que eso sería el aprendizaje, no importa cómo lo manejamos en cada tiempo, en cada país, porque va a haber variantes, ¿no? Va a haber adaptaciones, pero ese aspecto de
que nuestro cristianismo, nuestra fe no es individualista, nuestra fe es colectivo, es comunitario. Y claro, yo soy responsable en frente de Dios. Por una parte, hay textos también que dicen eso, pero por otra parte, vemos que siempre estamos anclados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una comunidad de fe. Eso me parece importante resaltar desde la antigüedad hasta ahora, pero también en el aspecto teológico, bíblico, ¿no? Desde de la Biblia, desde el Antiguo Testamento. No es bueno que el ser humano sea solo el cajal, la iglesia en el desierto, ¿no? La Septuaginta traduce la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. La palabra eclesía se usa a veces en la Septuaginta en griego. Entonces siempre se trata también del aspecto comunitario. Los salmos, ¿no? Oración comunitaria. Eso yo rescataría eso para nuestro tiempo también. Ok, muchas gracias, querido Marlon, por tu exposición, por tu tiempo, por tu dedicación, tu compromiso con la obra bíblica, con la traducción bíblica y el trabajo que realiza en todas las Américas. Em, yo sé que hay muchos de los presentes que están interesados en poder tener material sobre esto. Entiendo que en poco tiempo más se van a hacer unas publicaciones Sí. de estos temas relacionados, así que vamos a estar compartiendo con ustedes ahí la información para que puedan obtener y tener todo este material tan interesante, educativo y que edifica también nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias, reiterarte los agradecimientos, Marlon,